Muévete. Al salir de la comunidad indígena guaraní rumbo a Argentina, no me imaginé que me toparía en mi último día en Paraguay con la corrupción cara a cara. Whatever you do, whatever you speak, whatever I see, whatever I feel, universal laws, unforgettable rules, were not written. All that glitters is not gold. Acabo de vivir con la familia indígena, con los abuelos, con mis abuelos ya. Uno de los mejores momentos de mi vida. Vanity, calamity's waiting for us. A black night. Iba yo tranquilo, deprisa, pero tranquilo, por la carretera hacia la frontera cuando de repente... Han parado por hacer un adelantamiento indebido. Me han propuesto indecentemente un soborno de la hostia. Pero el otro policía, que no es el que me ha propuesto que le pase el dinero así como a él, porque no me pueden multar. No sabía que su compañero me dijo que lo dejáramos entre él y yo, sugiriendo que lo mejor era que aceptara un descuento in situ y le pagara casi 1 millón de guaraníes directamente a él en mano, a lo cual me opuse en rotundo, alegando que mi infracción fue muy grave y que preferiría que me la mandaran por el procedimiento postal ordinario y pagarla entera. Y sin saber nada de esto y viendo que era motoviajero youtuber, el poli bueno me pidió que por favor le sacara en mi vídeo. Y claro, ¿cómo negarme ante semejante situación? La cara del poli malo lo dice todo, pero por no complicarle la vida en exceso, decidí difuminarla. Sácalo en tu comentario. Lo saco. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pues cuando me ponga a editar. Vengan aquí. Muchas gracias a todo el pueblo de Paraguay. Vamos ahí. Muchas gracias. Mira. Toma, suscrito. Gracias a la policía caminera que me ha dejado continuar sin multa. Bien. Un placer, ¿eh? Ten cuidado. El policía más majo de Paraguay, más buena gente. Ten cuidado. Hasta luego, chao. La cara que se le ha quedado al compañero cuando ha visto que su amigo no quería no solo no multarme, sino tampoco ser sobornado. Me ha dicho, no, dame 900.000 guaraníes y lo dejamos entre tú y yo. Qué cómico, tío. Corruption, corruption, corruption rules my soul. Corruption, corruption, corruption rules my soul. Y con un fiel suscriptor más y una buena estafa en la frontera al cambiar la divisa, le dije de nada a Paraguay y hola qué onda a Argentina. From a tick of your times up to the yes about sell. From the fact to the soulless to the back with hell. Corruption, corruption, corruption rules my soul. Después de un poquito de barro para saltarme el atasco de 2 horas para cruzar la frontera, llegué a una inundada Clorinda para luego seguir del tirón por Formosa hasta Resistencia. Corruption rules my soul. Lo que tenés que aclarar perfectamente bien que la tribu más divertida de América del Sur fue la que encontraste en Resistencia Chaco. La tribu chaqueña. La tribu chaqueña, tal cual. Divertida y hospitalaria, así era la familia de María José que, junto a su pareja, me alojaron a través de Couchsurfing en Resistencia, dándome acceso a la vida familiar local y a algunos rincones mágicos. Allá donde los árboles se ven en los tejados, donde las montañas ya abrazan a las nubes, es primavera siempre. Vente a buscar el sol, armado hasta los dientes con mi voz y mi guitarra. Voy pa' la terrera a empaparme de su ambiente, y es que ahí es primavera siempre. Vente y te daré calor. Teníamos
mucha barba, estaba muy difícil esa barba. Es que a veces me crece. Hermano, muchas gracias por el regalo y ojalá te puedas lanzar tú también al camino si es lo que quieres hacer. A Colombia seguro me voy, al menos. Sí, te digo que... No, pero no. No, pero con esta también se llega. Sí. Sí. El tema es querer llegar, de verdad. Ella se fue a Uruguay en bici. Y el cariño de la gente también. Y después de recibir un bonito dibujo de mi no tan bonito careto y despedirme de mi anfitriona, puse rumbo a la montaña. Casas de colores, olor a jazmín, viene a donde estoy yo y corre dentro de mí. Y ahora soy primavera siempre. Vente y no querrás volver, no. Los días previos, las lluvias provocaron fuertes inundaciones, en gran parte debido a que los campos de soja que han sustituido a los bosques nativos carecen de raíces consistentes y no drenan el agua, un problema cada vez más frecuente en América Latina. Lo estaba viendo venir. Se me ha estrellado un pájaro contra la moto. Aquí las plumas, el pobre tío. Lo siento, amigo. A qué frío se combate con besos, besos empapados en vino. Besos enredados entre gofe y miel de palma, besos afrutados con vino de flor de chana. Esta opción nos va a llevar a un abismo sin salida. Hay menos aumentos salariales, hay más inflación, hay más pobreza, hay más inflación. Y así llegué a Santiago del Estero, donde caminé un día entero rodeado de protestas por la inflación. Y para compensar un poco la convulsión callejera diurna, por la noche aproveché para disfrutar de la maravillosa música folclórica regional, las chacareras. Me encanta que hayas venido. Muchas Que gracias. Dios te bendiga y que andes bien. Muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Feliz existencia. Bueno. Feliz Chao. existencia, muchachos. Hasta luego. Y continué adelante. Estaba fresco, tenía ganas de viajar, de conducir, de explorar, de conocer, de experimentar, de grabar y de intentar librarme de los piquetes que cortaban la ruta por ser motoviajero sin miedo y con un par de huevos. Y bingo, coló. Y es que en la carretera, como en muchas cosas en la vida, quien no apuesta no gana. Y ahora era la hora de comenzar lo que tanto llevaba esperando. Después de 3 días conduciendo en carreteras rectas desde Paraguay hasta las faldas de la montaña, llegó el momento de subir de altura y disfrutar. Y vuelta al camino, al techo oscilante, a la incertidumbre diaria, al saber que no saber es la mejor forma de conocer. Vuelta a los días de 4 estaciones, a las charlas fugaces en gasolineras apartadas, a los bocados de aire fresco, a las soledades del casco, a las compañías fortuitas y a las encontradas. Vuelta al viaje, vuelta a la aventura, vuelta en definitiva a la vida. Por tercera vez
atravieso los Andes. Sierras Pampeanas, quería decir. Pero en esta ocasión me ha sorprendido porque la parte más verde y más frondosa está en la parte argentina. Sin embargo, en el sur del continente no es así. Es el lado chileno el que está como este y el lado argentino está medio seco y desolado. Y hay aquí unas curvitas que me están sabiendo a gloria bendita. Dios mío, qué ganas tenía de hacer esto. Ni siquiera me imagino bien lo que me espera, ¿eh? Hoy de momento voy a hacer noche en un lugar llamado Tafí del Valle. A mí me recuerda al Valle Encantado, la película esa de los dinosaurios, los dibujos animados. ¿Sabes cuál es? Esa. Felicidad. Conducir en moto me da felicidad. Menos mal que me gano la vida como motoblogger y no como cantante. Parece que ya pasa el camioncito. Vámonos. No tengo que adelantar como ustedes, porque si no, no se disfrutan las curvas igual. A ver. Bien hecho, Agustín, bien hecho. Y ahora a disfrutar con cuidadín, porque estas curvas son un poco peligrositas, porque hay agüita. Yo llevo taquitos y no tengo medido. Estoy sin palabras, Pedrín, pero prefiero no hablar con palabras, prefiero hablar con curvas. Y es que echaba de menos las sesiones de psicocasco, porque en el casco reflexiono y dejo la mente en blanco al mismo tiempo. No sé, será que la terapia empezaba de nuevo. Ponte cómodo, respira hondo, pestañea rápido y estate atento. La carretera es el remedio. Haciendo el plano del indio, se me ha quedado el dron en el árbol. Empezamos bien. ¿Por dónde me puedo subir, amigo? ¿Ah, sí? ¿No quiere que lo haga yo? Muchas gracias, admiro mucho la hospitalidad argentina. ¿Recuperado? Sí, aquí está. A ver si funciona. ¿Cómo es su nombre, amigo? Daniel Massa. Gracias, Daniel Massa. Ahora te invito a un cafelito. Mi héroe de hoy. Daniel, eres mi héroe de hoy. Ajá, bien ahí entonces. Entonces, bien ahí. Déjame acojonar un poco, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Uy, que me salgo, que me he flipado, que me he flipado. Y después de unas horas recordando por qué amo tanto viajar en moto, la altura hizo que la vegetación cambiara, lo cual solo podía significar una cosa. Había entrado en las montañas que buscaba. Había empezado de nuevo el viaje. Nuestro destino. Hemos llegado a nuestro destino. Si acaso es que no lo hemos estado buscando, ha llegado él a nosotros.
Somos nosotros los que llegamos al destino o el destino nos encuentra. El mundo, la vida, estará siempre llena de misterios. Muéstrame tu moto. Esto es en lo que ando ahora. Y somos tan locas que en esto vamos las dos a Salta. ¿A que no hace falta tener la mejor moto para andar en moto? No, hay que tener espíritu, nada más, ganas. Sobre todo ganas, porque si le pones ganas, ganas. Lugares bonitos hay en todo el mundo, pero este lugar tiene una magia especial, tiene mucha historia y tiene la gente que está aprendiendo a mirar al otro. Y tiempo para disfrutar la vida todos los días. As I sat here alone in the moonlight, oh, I see your smiling face, and I long once more. Juana. ¡Hola, Juana! ¡Uy, uy, 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 uy! La calidad, Juanita. Oh, Dios mío, estabas con hambre, Juana? Vive con hambre, Juana. ¿Por qué se llama Juana Argentina? Había que poner un nombre. Juana le gustó a Mónica y a mí me gusta Argentina, el nombre argentino. Oh, Dios mío, pero si se ha devorado la rama en un momento. Yo vivo hoy. Antes planificaba más la vida, buscaba lo que todos buscamos, que es una profesión, una casa y la seguridad. Y la seguridad me di cuenta que no la tenés nunca. Hoy estás y ya no estás. Cómo uno quiere vivir y lo que uno puede hacer. Apostamos a la vida, de todas formas. Y así, apostando a la vida y admirando la magia del valle, fui con Super Supernova a visitar a un artesano de diseños étnicos que tenía una visión particular sobre la vida y sobre su país. Que todos estamos formados por energía cósmica, todos pertenecemos al cosmos y que tenemos la misma energía porque venimos desde un principio. Nosotros somos viajeros del espacio y el tiempo porque como estamos en el cosmos y se expande, nosotros seguimos de viaje, ¿entendés? And I was the boy that was lucky, but it all ended. El universo tan gigante y parados nosotros en un punto tan pequeño, corriendo todo con dinero. Es re cómico, te digo, ¿no? El ser humano. Y esto, por ejemplo, son calchaquíes de acá de los valles. Los calos, los cincelos, los repujos. Esto es mi trabajo, esto es mi oficio, digamos. Y es raro el argentino porque de repente dicen una cosa y no es lo que dicen y te envuelven, te hacen toda una historia para quedarse con una cosa que no les pertenece. Es terrible, anda con un cuidado. Estamos a los flechazos acá. Vos andas viendo lo que son las tribus. Bueno, acabas de tener para entretenerte un rato. Así como él, encontré a muchos que opinan igual en Argentina, pero lo cierto es que en todas las veces que estuve ahí solo recibí buen trato, mucha hospitalidad y toneladas de cariño. Tal vez por eso alargué mi estancia en el norte argentino 3 veces más de lo que tenía pensado. En los próximos capítulos descubriréis por qué. ¿Y qué es un símbolo maya? Sí. Beautiful Kentucky. Whoa.